Sean todos bienvenidos, queridos estudiantes de grado décimo, a esta primera clase que haremos del tercer trimestre. Les habla Wilmer Zambrano, su profesor de trigonometría. Espero que estén bien, igual que sus familias, y empecemos un tercer trimestre de la mejor manera, teniendo en cuenta que es la recta final del año y que todo lo que hagamos de aquí en adelante hasta la primera semana de noviembre es lo que va a determinar nuestro resultado académico finalizando este año escolar. Bien, para el día de hoy tenemos una clase sobre el tema de las razones trigonométricas. Es un tema que no es difícil. Si prestan atención al video explicativo que les voy a dejar ahorita y que estoy grabando ahorita, y si hacen el trabajo que les voy a asignar en la plataforma en modo, muy seguramente van a entender de qué trata esto. Es un tema muy importante para lo que nos queda de este año cuando lleguen a 11 y aquellos que lleguen a la universidad también. Bien, tengo dos objetivos de aprendizaje para la clase de hoy. El primero es reconocer las 6 razones trigonométricas de un ángulo y su relación con el triángulo rectángulo. Recordemos que cuando hablamos de triángulo rectángulo, inmediatamente lo podemos relacionar con un famosísimo teorema en matemáticas que ya hemos conocido este año, al principio del año cuando estuvimos en las clases presenciales, y en años pasados, que es el teorema de Pitágoras. Ahorita voy a hacer mención a él y también voy a hacer un pequeño recuerdo de qué trata. El segundo objetivo es determinar las razones trigonométricas de un ángulo, dadas algunas condiciones del triángulo rectángulo. Bien, entonces empecemos a recordar conceptos básicos que son importantes. El primero es, recordemos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es tal vez el teorema más famoso de las matemáticas. La afirmación está a la parte izquierda, pero el dibujo explicativo está a la parte derecha y creo que el dibujo es mucho más claro. Vamos a empezar observando el dibujo. En el dibujo podemos identificar un triángulo rectángulo, el triángulo ABC. Se llama el triángulo ABC porque los lados son los lados, lo llamé ABC. A es este lado de abajo, B es este que va hacia arriba y C el que va en diagonal. Llamamos triángulo rectángulo a todo triángulo que tiene un ángulo recto. Acá está marcado con un cuadrito, entonces es un ángulo de 90 grados. Todo triángulo que tenga un ángulo de 90 grados se conoce como triángulo rectángulo. Bien, en los triángulos rectángulos, como ustedes recordarán, existen dos tipos de lados, la hipotenusa y los catetos. ¿Cómo reconocer la hipotenusa? Bueno, hay dos características muy importantes y determinantes de la hipotenusa. La primera de ellas es que es el lado opuesto, y ojo con eso del lado opuesto porque lo vamos a mencionar varias veces hoy, el lado opuesto al ángulo recto. Mire, si yo me ubico aquí en el ángulo recto, en este puntico negro que está acá, el lado que me queda de frente al ángulo es el más largo. Ese lado se llama la hipotenusa. Entonces podemos identificarlo por algunas dos formas. O es el opuesto al ángulo recto, o es el lado más largo de todo triángulo rectángulo. Los otros dos, que en este caso son A y B, son aquellos lados del triángulo que forman el ángulo recto. Estos dos se conocen como catetos. Entonces, ¿qué plantea el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice lo siguiente. El teorema de Pitágoras plantea que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Qué significa el cuadrado de algo? Cuando voy a hablar del cuadrado de un lado o el cuadrado de un número, intuitivamente la palabra cuadrado me indica de qué trata. Supongamos que este lado de acá, este cateto A, mide 3. Mira que está dividido en tres partes. 1, 2 y 3. Si yo hablo del cuadrado de ese lado, hombre, pues es el área del cuadrado cuyo lado es A. Si el cuadrado mide 3, 1, 2, 3, entonces ¿cuántas unidades cuadradas formarán el cuadrado que está constituido por ese lado? Pues 3 por 3, 9. Mire que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cuadritos pequeños. O sea que el cuadrado de A, en este caso, que es 3, el cuadrado es 9. Entonces, eso es el cuadrado de un cateto. El otro cateto lo tengo aquí en color amarillo. Entonces, este cateto mide 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuánto es el cuadrado de 4? En otras palabras, ¿cuántas unidades cuadradas hay dentro de un cuadrado cuyo lado mide 4? Entonces multiplicamos 4 por 4 y da 16. Eso significa el cuadrado de los catetos. Entonces aquí yo coloco a al cuadrado, es una forma algebraica de expresar este dibujo que está acá en azul, más, voy a sumar esos dos cuadritos, b al cuadrado, que en este caso sería el cuadrado de b, que particularmente es 16, porque el lado es 4, vendría a ser, según el teorema de Pitágoras,
Esta suma vendría a ser el cuadrado de la hipotenusa. La hipotenusa mide 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Así que el cuadrado de la hipotenusa es 25, porque 5 por 5, 25. En todo triángulo rectángulo se va a cumplir esta igualdad. La igualdad que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Este mismo dibujo lo hicimos una vez en clase. Bueno, los que estaban conmigo en octavo, recuerden que lo hicimos en octavo. Este año, al principio del año, también lo recordamos. Es muy importante. Entonces, estoy haciendo un repaso de este concepto porque lo vamos a utilizar bastante en el tema de hoy. Entonces, aquí tengo un ejemplo de cómo utilizar el teorema de Pitágoras para resolver un triángulo. Resolver un triángulo es hallar las medidas de los lados. Más adelante veremos que también puedo hallar las medidas de los ángulos. Entonces, aquí tengo un triángulo rectángulo. Si bien no está marcado aquí con el cuadrito, podemos identificar que este ángulo que estoy moviendo aquí que estoy señalando con el láser es un ángulo recto, mide 90 grados. Entonces, ¿cuál es la hipotenusa? Pues la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, es decir, este que viene aquí en diagonal. No siempre va a estar en diagonal, por eso la forma de identificarlo es el opuesto al ángulo recto. Entonces, la hipotenusa es 4,7 centímetros. Y conozco un cateto, este cateto de acá, que mide 2,5 centímetros. Aquí aparece una A, que en el contexto de este problema es una incógnita, es un valor desconocido. Entonces, si yo conozco dos lados de un triángulo rectángulo, puedo calcular el otro lado a través del teorema de Pitágoras. Aquí a la parte izquierda está el procedimiento, vamos a verlo, a recordarlo. Esto que está acá al principio, en la primera fila, es el teorema de Pitágoras en su planteamiento más básico. Hipotenusa al cuadrado, aquí la llamé h, es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. En la anterior la llamé ABC, bueno, no importa el nombre que le dé, lo importante es que identifiquemos cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. En términos generales, H es la hipotenusa y C los catetos. Entonces, el primer paso, después de partir de la ecuación del teorema de Pitágoras, es reemplazar los valores. En este caso particular, la hipotenusa mide 4,7 centímetros, así que sencillamente voy a colocar aquí el número 4,7 al cuadrado. Todos van a ir al cuadrado en esta primera parte. Igual al cateto que conozco elevado al cuadrado, es decir 2,5, mire esa es la medida, 2,5, más a al cuadrado. Dejo la a porque es un valor desconocido, la incógnita. Bueno, siguiente paso, después de haber reemplazado, vamos a elevar al cuadrado estos números. Esto lo pueden hacer con una calculadora o manualmente multiplicando 4,7 por 4,7. Recuerden que eso es lo que significa elevar al cuadrado. Esto me da 22,09 y en 2,5 elevado al cuadrado me da 6,25. Entonces, ok, lo primero reemplazamos, lo segundo elevamos al cuadrado. Vamos a despejar a. Recuerden que eso lo hemos visto desde el año pasado, cómo se despeja una incógnita, en este caso la a al cuadrado. Vamos a pasar el 6,25 al otro lado del igual. Recuerden que como estaba positivo, aquí está positivo, lo voy a colocar negativo. Así se despeja una incógnita. Si está sumando pasa a restar, si está restando pasa a sumar, si está multiplicando pasa a dividir, si está dividiendo pasa a multiplicar. Pasa a hacer la operación inversa al otro lado del igual. Entonces tendríamos que hacer esta resta. 22,09 menos 6,25 me da como resultado 15,84. Esto es igual a al cuadrado. Pilas porque de aquí a acá no he podido cambiar nada de la a. Sigue estando elevado al cuadrado. Para poder despejar a, es decir, para hallar el valor exacto de a, debo sacar raíz cuadrada a ambos lados. Mire, para poder eliminar este cuadrado con esta raíz y llegar solamente a la a. Porque en este momento conozco es a al cuadrado y mi interés es conocer a. Entonces sacamos la raíz cuadrada de 15,84, me da 3,98 y la raíz cuadrada de a al cuadrado es a. Entonces de esta forma podemos utilizar esta igualdad, que es el teorema de Pitágoras, para resolver el triángulo, es decir, hallar la longitud de alguno de los lados que me está haciendo falta. Por ahora lo vamos a utilizar para completar los tres lados, pero conociendo dos. Ya veremos más adelante de qué otra forma puedo hacer cuando no conozco sino un lado y un ángulo, pero ese es tema de la próxima clase. Bien, como el tema de hoy es razones trigonométricas, pues ya recordamos el teorema de Pitágoras, ahora voy a recordar qué es una razón. Una razón en matemáticas se define como una comparación de dos magnitudes por medio de una división. Entonces, por ejemplo, voy a hacer arroz.
Entonces, para preparar arroz, echo 2 de agua por 1 de arroz. 2 sobre 1. Bueno, entonces una razón básicamente es una división de dos magnitudes. Recordemos el concepto magnitud. La palabra magnitud siempre hace referencia a una medida. Entonces yo puedo dividir dos medidas y esa división de medidas es una razón. Un ejemplo clásico de razón es velocidad, por ejemplo. La velocidad es una división de dos razones. Distancia sobre tiempo. Entonces, kilómetros sobre hora. Eso es lo que obtiene la velocidad. Yo podría también hablar, por ejemplo, de la escala de un mapa. El tamaño real dividido el tamaño del dibujo. Y hay muchas situaciones en las cuales puedo mencionar la palabra razón. Eso es un tema que se vio en séptimo. Todos lo tuvieron que haber visto en séptimo si no hubieran tenido clase conmigo. Y que está relacionado con el tema de las proporciones. Entonces, para ser más concretos, una razón es una división. Es una división de dos cantidades. Se expresa como el cociente de una cantidad dividido por otra. Se escribe como, mire cómo está acá, A sobre B. Siempre una razón va a ser una magnitud dividida otra magnitud, donde B es diferente de 0. Recordemos que la división por 0 no está definida. También la podemos ver de esta forma, con los dos puntos en lugar de la rayita, como simulando un fraccionario. Pero aquí en trigonometría, por lo menos por ahora, vamos a verlo de esta manera. Una magnitud sobre otra magnitud, una división de dos magnitudes. Y se lee es A es a B en ambos casos. Bueno, aquí hay una imagen. El término que está arriba lo llamamos antecedente, el término que está abajo lo llamamos consecuente y el resultado de la división la vamos a llamar razón. O sea que cuando vamos a hablar de razones trigonométricas, tenemos que tener claro que una razón ante todo es una división de dos cantidades. Pero eso de trigonométrico, ¿qué tiene que ver con la razón? Bueno, pues resulta que en un triángulo rectángulo hay tres cantidades. ¿Cuáles son las cantidades? Los catetos son 2 y la hipotenusa. Entonces las razones trigonométricas básicamente son divisiones que puedo hacer entre los lados de los catetos y las hipotenusas o al contrario. Vamos a verlo en la próxima diapositiva. Las razones trigonométricas. Bueno, ahí está el título y aquí hay un dibujo muy fácil de entender. Tengo un triángulo rectángulo, observemos aquí el ángulo recto. Acá tengo uno de los ángulos agudos. Por ahora solamente voy a tomar este como ejemplo. Esta letra que está acá es la letra teta. Cuando hablamos de ángulos en trigonometría, vamos a utilizar algunas letras griegas. Algunas son alfa, que ya lo hemos visto, la han visto de pronto en física, beta, ya la veremos más adelante, y esa que se llama teta. Entonces, este ángulo llamado teta tiene una hipotenusa, bueno, hace parte de un triángulo rectángulo, donde puedo identificar una hipotenusa, pero ojo con lo que viene. Si me ubico en el ángulo teta, existe un cateto opuesto. ¿Qué significa cateto opuesto? El cateto que queda de frente. Mírelo acá, queda frente al ángulo. La hipotenusa siempre será hipotenusa y no va a cambiar su nombre, pero los catetos sí pueden variar. Si yo tengo aquí el teta, el cateto opuesto es esta longitud y el cateto adyacente es el otro. O sea, es muy fácil. Si yo me ubico en el ángulo, el lado que veo de frente es el cateto opuesto y el cateto que queda pegado al ángulo se conoce como cateto adyacente. ¿Qué pasaría si el teta estuviera en este ángulo agudo de aquí arriba? Entonces el opuesto sería este. Sería el lado que estaría de frente al ángulo y el adyacente sería el otro. Bueno, pero para no complicarnos, quedémonos solamente con este dibujo. Entonces, las razones trigonométricas se definen como la división de estas distancias, de estas longitudes. La primera de ellas, seno. Seno de teta se lee acá. Sen, pues porque siempre se va a utilizar solamente tres letras para poder compactar y resumir el nombre. Esto se llama seno de teta. Siempre se va a definir como cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, va a ser la división del cateto opuesto, es decir, esta longitud, dividido la longitud de la hipotenusa. Esta es la razón. Recordemos, razón es una división de dos magnitudes. Aquí la magnitud es cateto opuesto, es el antecedente, y la hipotenusa es el consecuente, que es el que está abajo. Bien, la otra razón trigonométrica se llama coseno. Seno la primera, coseno la segunda. Y se define como cateto adyacente, la longitud del cateto adyacente, es decir, esta de acá, para el ejemplo de este dibujo, cateto adyacente dividida la hipotenusa.
Entonces, mire la diferencia entre el seno y el coseno. El seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno es el cateto adyacente sobre hipotenusa hacia la longitud del otro lado. La siguiente se llama tangente. Es cateto opuesto, es decir, la división entre este lado, y el cateto adyacente, este lado de acá. O sea que aquí ya no entramos con la hipotenusa. Es cateto opuesto dividido cateto adyacente. La otra se llama cotangente. Es la misma tangente, pero al contrario. Es cateto adyacente, míralo acá, cateto adyacente, dividido cateto opuesto. Las dos últimas son secante, sec, que se conoce o que se determina como la hipotenusa, la longitud de la hipotenusa, dividido el cateto adyacente, y la cosecante, que es cosec o CSC, en algunos textos lo pueden encontrar así, que es la hipotenusa dividido el cateto opuesto. Entonces, esas son las 6 posibles divisiones que puedo hacer con los lados de un triángulo rectángulo. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente dividido hipotenusa, tangente, cateto opuesto dividido cateto adyacente, cotangente, cateto adyacente dividido cateto opuesto, secante, hipotenusa dividido cateto adyacente y cosecante, hipotenusa dividido cateto opuesto. Para hacerlo mucho más sencillo y mucho más fácil de entender, voy a colocarles un ejemplo. Aquí está el ejemplo. Este es el ejemplo, determinación de las razones trigonométricas. Miren el ejercicio, muy fácil. Encuentre las 6 relaciones o razones, que viene a ser el mismo término, trigonométricas del ángulo θ en la figura. Mire, aquí están los 3 lados, exactamente los 3 lados. La hipotenusa, mire, ese es el ángulo recto, ¿sí lo ven? El ángulo recto, lado opuesto de la hipotenusa, en este caso 3. Un cateto, que en este caso es el cateto adyacente a θ, es raíz de 5, mire que queda de lado, y el cateto opuesto es 2. Entonces, recordemos, ¿qué es seno? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, 2 dividido 3. Aquí está, cateto opuesto dividido hipotenusa. Este numerito, 2/3, viene a ser el valor del seno de θ. Es así de simple, solamente es hallar la división. Si quieren colocarle cifras decimales, lo pueden hacer. En este caso particular, 2 dividido 3 me daría 0,66. Vamos a colocarle solamente 2 cifras decimales a cada uno de las razones trigonométricas. Bueno, el coseno. El coseno, recuerden, cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es este, miren, aquí está. Este lado que estoy señalando. Recuerden, el opuesto que queda de frente, el adyacente es el otro. Entonces sería raíz de 5 dividido 3. Y la raíz de 5 dividido 3, más o menos, no lo coloqué aquí en la diapositiva, pero da 0,74. O sea que esta operación, esta división la podemos hacer y me va a dar un número con muchas cifras decimales, en este caso infinitas cifras decimales, pero solamente asumiremos 2, 0,74. Ojo, ese número lo obtengo porque estoy usando la calculadora, raíz de 5 dividido 3, ¿no? Ahora la que sigue, tangente. Cateto opuesto, así se define, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 2 dividido raíz de 5. También van a hacer la división y en este caso me dio específicamente 0,89. Bueno, cotangente está aquí abajo. Mire, entonces sería cateto adyacente dividido cateto opuesto. Bueno, así son las otras últimas. Secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto. Quiero que se den cuenta de algo bien importante acá. Seno y cosecante son recíprocas, es decir, la cosecante es el mismo seno, pero al revés. Aquí es 2/3 y aquí es 3/2. Comparen coseno y secante. Raíz de 5 sobre 3 y aquí raíz de 3 sobre 5. 3 sobre raíz de 5, perdóneme. Tangente es 2 sobre raíz de 5 y aquí raíz de 5 sobre 2. O sea, las puedo voltear, pero estas parejas como están aquí organizadas. Seno con cosecante, mire, CSC es cosecante, coseno con secante y tangente con cotangente. Lo importante es reconocer cuál es el orden de cada una de ellas. Cateto opuesto sobre hipotenusa el seno, cateto adyacente sobre hipotenusa el coseno, cateto opuesto sobre cateto adyacente la tangente. Estas son las más importantes, principalmente de aquí en adelante vamos a trabajar con estas 3. Bueno, otro ejercicio. ¿Qué pasa cuando me piden hallar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo, pero no conozco los 3 lados? Entonces vamos a ver ese ejemplo. Si el coseno de alfa, esta letra es alfa, es una letra griega también. Si el coseno de alfa es igual a 3/4, bosqueje es hacer un dibujo, no tiene que ser exacto a escala.
un triángulo rectángulo con un ángulo agudo alfa, un ángulo alfa agudo, es decir, que mida menos de 90 grados, míralo acá, y encuentre las otras 5 razones trigonométricas del ángulo alfa. ¿Por qué las otras 5? Pues porque ya tengo coseno. Entonces recordemos que coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces aquí está el cateto adyacente, hice el bosquejo del triángulo y coloco acá el 3, cateto adyacente. Ya que yo coloco alfa, el cateto adyacente vendría a ser este. Este sería el cateto opuesto y la hipotenusa es 4. Recuerden, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, por eso puedo ubicar esos valores en el dibujo. Bien, pero nos hace falta el cateto opuesto. Entonces, si tengo la hipotenusa y el cateto adyacente, ¿cómo hay el cateto opuesto? Pues aquí es donde viene nuestro amigo Pitágoras. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos ahorita en el ejemplo. Obviamente con otros valores. Entonces, ¿cuál es la hipotenusa? 4. Aquí colocamos 4 al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Siguiente paso, después de haber reemplazado, pilas con reemplazar bien, ¿no? O sea que la hipotenusa se coloca en el valor de la h. Yo no puedo colocar la hipotenusa como un cateto, ni un cateto como la hipotenusa. Cada uno en el lugar que le corresponde. 4 al cuadrado, 16, porque 4 por 4 da 16. Y 3 al cuadrado, 9, porque 3 por 3, 9. Vamos a despejar c al cuadrado. En este caso pasamos el 9 al otro lado a restar, quedaría 16 menos 9 igual a c al cuadrado. Hacemos la resta, da 7. Y recuerden que para poder despejar este cuadrado sacamos la raíz a ambos lados. La raíz de 7 es la raíz de 7, no la podemos calcular porque no tiene raíz exacta, ni la podemos simplificar tampoco. Y la c viene a ser la raíz cuadrada de c al cuadrado. Y aquí tendríamos c, que es el cateto opuesto. Vendría acá, el cateto opuesto, vendría a ser el valor de raíz de 7. Entonces ya lo que nos queda es reemplazar. Recuerden, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, raíz de 7 sobre 4. Coseno, 3/4 fue el que nos dieron, mire, con el que arrancamos. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, raíz de 7 sobre 3. Cotangente, 3 sobre raíz de 7, mírenlo, recuerde que se les cambia el orden, tangente, cotangente. Secante, 4/3, es la recíproca del coseno. Y cosecante, 4 sobre raíz de 7, la recíproca del seno. Entonces, de esta forma podemos encontrar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo, de un ángulo de un triángulo rectángulo, si yo conozco al menos dos lados. Utilizo el teorema de Pitágoras y luego reemplazo en las definiciones de las razones trigonométricas. Por ahora, muchachos, eso es lo que vamos a ver en este video. Más adelante continuaremos con este tema tan importante. Entonces les agradezco su atención y aquí les coloco algunas sugerencias para que por favor la entrega del trabajo que subiré en modo juntamente con el vínculo de este video lo puedan hacer sin mayor problema. El material presentado en este video debe ser copiado en el cuaderno a manera de apuntes, es decir, las diapositivas las van a pasar al cuaderno y luego resolverán el taller asignado. El taller asignado en un formato PDF en la plataforma. La tarea se debe hacer completa, por favor hágala toda tiene que ver con ese tema, no hay nada que no haya explicado. Con esa explicación pueden resolverla, pero si cree que hay dudas o considera que algo no quedó bien explicado, por favor escríbame por la plataforma en modo en el espacio de mensajería y les estaré contestando. Si cree que le conviene ver otro video en YouTube, pues obviamente lo puede hacer, hay mucho material sobre este tema de las razones trigonométricas, o buscar un libro de texto que le pueda colaborar. Hágala completa, por favor tómese el tiempo, le voy a dar 2 semanas de aquí al 21 de septiembre. Entonces la tarea debe ser completa, con buena letra y ordenada. Por favor, tómese el tiempo de hacerlo bien en el cuaderno, con una reglita, buena letra. Listo. Una vez termine, se le toman fotos claras o se escanean organizándolas en un solo archivo PDF marcado con el nombre del estudiante y curso. Por favor, tomen bien, buenas fotos. Me ha tocado devolver algunos trabajos porque toman fotos que no son legibles, no se pueden leer bien. Entonces asegúrese que la foto queda bien enfocada a la toma y la organiza por favor en orden, ¿no? Que valga la redundancia, organícela en orden, primera página, segunda página, porque a veces mandan las imágenes en desorden y es muy difícil saber cómo es que viene eso. En orden, en un solo archivo PDF, no se ponga a mandar muchas imágenes, le llena a usted el teléfono, le llena la memoria y a mí también. Y en un solo archivo PDF es mucho más liviano para poder transportarlo. Bueno, cuarto, la fecha máxima de entrega es el domingo 21 de septiembre. Una vez pasada esa fecha no se recibirán más entregas. Entonces, por favor, cumplamos con las fechas. Les estoy dando bastante tiempo para que puedan realizar esa actividad porque pues antes de esta fecha ya les voy a estar subiendo la segunda actividad.
La idea es que tan pronto vean este video y tengan la posibilidad, suban los trabajos. Todo lo que ustedes entreguen será valorado, todo. Pero si entregan trabajos malos, pues no van a tener buena calificación. Bueno amigos, no siendo más, entonces espero que pasen un feliz resto del día y la próxima vez que nos veamos ya hayan podido cumplir con esta asignación. Dios los bendiga, cuídense mucho.